Napoleón nació en Córcega el 15 de agosto de 1769, en una isla recién adquirida por Francia, lo que le dio una identidad corsa en su infancia, aunque posteriormente adoptó la nacionalidad francesa. Napoleón no era francés de nacimiento, sino que nació en la isla de Córcega, que en ese entonces acababa de ser adquirida por Francia. A pesar de las dificultades económicas que su familia atravesó, su padre logró financiar su educación en Francia, lo que permitió a Napoleón ingresar a la Academia Militar de Brienne a los 9 años. Su ingreso a la Academia Militar de Brienne a los 9 años marcó el inicio de su carrera. En ese instituto, Napoleón destacó por su inteligencia y su dedicación a los estudios de matemáticas y ciencias militares, lo que le permitió obtener una plaza en la Escuela Militar de París. Aunque al principio tuvo dificultades debido a su acento corso y su falta de contacto con las costumbres francesas, pronto logró destacar como un joven prometedor en el ámbito militar. De hecho, hasta los 9 años, Napoleón solo hablaba corso, y su primer contacto con la cultura francesa fue algo chocante para él, ya que se sentía un extranjero en el sistema educativo francés. A lo largo de su vida, la cuestión de sus orígenes corsos le trajo dificultades, especialmente con algunos franceses que veían en él un forastero. A pesar de esto, fue capaz de adaptarse rápidamente a la cultura francesa y usar su posición para ascender en el ejército y en la política. A los 16 años, Napoleón se graduó y fue asignado como subteniente en el ejército francés. Se autoproclamó emperador de Francia en 1804 durante una ceremonia solemne en la Catedral de Notre Dame en París, un acto que consolidó su poder absoluto sobre el país. Napoleón se coronó a sí mismo, en lugar de esperar que el Papa lo hiciera, lo que representaba su independencia respecto a la Iglesia y su control total sobre el Estado. La invasión de Rusia en 1812 fue un desastre para Napoleón. Su ejército, compuesto por más de 600.000 hombres de diferentes nacionalidades, avanzó a través de un territorio ruso vasto y hostil. Sin embargo, las tácticas de tierra quemada del ejército ruso, que destruyeron los recursos a medida que se retiraban, dejaron a las tropas francesas sin suministros esenciales. A pesar de las victorias iniciales, el avance hacia Moscú se convirtió en una pesadilla. Las temperaturas extremas del invierno, las enfermedades y el agotamiento hicieron que el ejército de Napoleón se desmoronara. Al final, de las más de 600.000 tropas que invadieron Rusia, solo una fracción regresó a Francia. Estableció el Banco de Francia en 1800 con el objetivo de estabilizar la economía francesa tras las dificultades financieras derivadas de la Revolución Francesa. Esta medida buscaba crear una estructura financiera sólida que favoreciera tanto a la clase empresarial como al gobierno. Al ser una institución bajo el control estatal, el Banco de Francia ayudó a consolidar el poder de Napoleón y su influencia en la economía nacional. Napoleón tuvo una relación compleja con la Iglesia Católica. Aunque firmó el Concordato de 1801 con el Papa Pío VII, restableciendo la relación de la Iglesia con el Estado francés después de los años de conflicto durante la Revolución, las tensiones entre Napoleón y el papado aumentaron con el tiempo. El emperador utilizó la Iglesia como un medio para consolidar su poder en Francia, pero también chocó con el Papa cuando trató de intervenir en los asuntos internos del Vaticano y trató de someter a la Iglesia bajo su control. Este conflicto culminó cuando Napoleón decidió arrestar al Papa Pío VII, quien fue retenido prisionero hasta 1814. Su matrimonio con Josefina fue fundamental para su ascenso, aunque estuvo marcado por tensiones y conflictos personales. A pesar de su profundo amor por ella, Josefina no pudo darle un heredero varón, lo que fue una de las principales razones por las que Napoleón decidió divorciarse de ella en 1810. Para casarse con María Luisa de Austria, con quien tuvo un hijo, el rey de Roma. Su relación con Josefina fue complicada, pero el apoyo que ella le brindó en los primeros años de su imperio fue crucial para su consolidación en el poder. Napoleón fue un excelente matemático durante su juventud, habilidad que cultivó en la Academia Militar de Brienne y que le fue útil en sus estudios y en el desarrollo de sus tácticas militares. Su talento para las matemáticas y la geometría lo ayudó a entender de manera precisa la disposición del terreno y a calcular los movimientos y posiciones de las tropas, lo que le permitió tomar decisiones rápidas y eficaces en el campo de batalla. Introdujo el Código Napoleónico, un conjunto de leyes civiles que reformaron profundamente el sistema jurídico de Francia y sirvieron de modelo para muchos otros países.
El Código Napoleónico fue una de sus mayores contribuciones duraderas al mundo, estableciendo principios como la igualdad ante la ley, la libertad de propiedad y el derecho a un juicio justo. Esta codificación de leyes también se extendió a varios países conquistados por Napoleón, y su influencia perdura en los sistemas legales de muchas naciones hasta el día de hoy. Napoleón era conocido por su rapidez para tomar decisiones en el campo de batalla. Su habilidad para pensar y actuar de manera decisiva le permitió sorprender a sus enemigos en numerosas ocasiones. Aunque su ejército a menudo enfrentaba desventajas numéricas, su estrategia de actuar con rapidez y adaptarse al terreno y las circunstancias le permitió ganar batallas clave, como en Austerlitz 1805 y Jena 1806. Esta capacidad para leer el campo de batalla y ordenar movimientos rápidos y eficaces es una de las razones de su fama como estratega militar. Napoleón no era significativamente más bajo que el promedio de los hombres de su época. De hecho, su estatura estaba dentro de los rangos normales. En su tiempo, la estatura promedio de los hombres franceses era de alrededor de 1,63 metros, 5 pies 4 pulgadas, y Napoleón medía aproximadamente 1,69 metros, 5 pies 6,5 pulgadas, lo que lo hacía de una estatura promedio, incluso ligeramente más alto que muchos de sus contemporáneos. La propaganda británica jugó un papel clave en la creación de la imagen del enano de Napoleón. Durante las guerras napoleónicas, los enemigos de Napoleón, especialmente los británicos, aprovecharon cualquier oportunidad para ridiculizarlo y disminuir su estatura tanto física como política. Las caricaturas y las representaciones gráficas de Napoleón lo mostraban a menudo como un hombre diminuto y grotesco, un recurso visual que ayudaba a fortalecer la percepción de que era una figura de poca importancia. Es cierto que Napoleón Bonaparte fue objeto de varios intentos de asesinato durante su carrera, y uno de los métodos más utilizados en su contra fueron los atentados con bombas. Sin embargo, sorprendentemente, sobrevivió a varios de estos atentados. Uno de los incidentes más conocidos ocurrió en 1800, poco después de que Napoleón asumiera el poder como primer cónsul de la República Francesa. En lo que se conoce como el atentado de la Rue Saint-Nicaise, un grupo de conspiradores realistas intentó matar a Napoleón colocando una bomba en el camino que él debía recorrer en su carruaje. La explosión ocurrió cuando el carruaje de Napoleón pasó por el lugar, pero sorprendentemente, la bomba falló en su intento de matarlo. Aunque varias personas fueron heridas y murieron a causa de la explosión, Napoleón salió ileso. Este intento de asesinato fue atribuido a los realistas que se oponían al régimen de Napoleón, temiendo que su ascenso al poder pusiera fin a la monarquía. La famosa imagen de Napoleón Bonaparte con la mano metida dentro de su chaqueta o camisa ha sido objeto de mucha especulación y debate a lo largo de los siglos. Muchos historiadores y estudiosos han tratado de entender por qué Napoleón adoptó esa postura tan característica en sus retratos y en sus apariciones públicas. Una de las teorías más comunes es que Napoleón escondía su mano debido al dolor, aunque este argumento es más una interpretación moderna que una certeza histórica. Napoleón utilizaba perfumes no solo como una cuestión de higiene o fragancia, sino como un elemento de distinción y refinamiento. Durante su tiempo, los perfumes eran un símbolo de estatus y elegancia, especialmente entre la nobleza y la corte, y Napoleón, como figura de poder, no era la excepción. Napoleón era un gran admirador de la marca Jean-Marie Farina, que hoy en día es famosa por su fragancia eau de Cologne. Farina era un perfumista de renombre en la época, originario de la ciudad alemana de Colonia, que creaba esencias con ingredientes como el limón, el romero, la naranja y la lavanda. Esta colonia era conocida por su frescura y sofisticación, características que Napoleón apreciaba. La batalla de Waterloo en 1815 marcó la derrota definitiva de Napoleón, después de que las fuerzas británicas, prusianas y otras coaliciones lo derrotaran de manera decisiva. Este enfrentamiento fue el punto final de su ambición imperial y resultó en su exilio a la isla de Santa Elena, donde pasó el resto de sus días. La derrota en Waterloo fue atribuida a varios factores: las condiciones meteorológicas, la falta de coordinación entre sus aliados y la presión de un ejército enemigo superior en número. Era un apasionado de las artes y un firme defensor de la cultura. Aunque Napoleón era conocido principalmente por su destreza militar y sus reformas políticas, también apoyó activamente el mundo de las artes.
Bajo su gobierno, el Museo del Louvre se convirtió en una de las principales instituciones culturales de Francia, y muchas obras de arte fueron trasladadas a París desde los territorios conquistados. Además, Napoleón patrocinó a numerosos artistas y arquitectos, promoviendo la creación de monumentos y obras que perduran hasta hoy, como la famosa columna Vendôme, que conmemora sus victorias. La ailurofobia en Napoleón ha sido descrita como una aversión particular hacia los gatos, la cual aparentemente se manifestó durante diferentes momentos de su vida. Algunos relatos indican que Napoleón evitaba estar cerca de gatos y que su miedo hacia ellos era tan intenso que hasta una simple presencia felina podría generar en él una reacción de pánico o incomodidad. Una de las fuentes más populares que menciona esta fobia es el libro Napoleón, Alive de Andrew Roberts, que señala que este temor a los gatos fue una de las características más peculiares de la personalidad del emperador. Según varios biógrafos, Napoleón mantenía un régimen de sueño extremadamente reducido. Se menciona que él dormía entre 4 y 5 horas por noche, en comparación con las 7 a 8 horas recomendadas para la mayoría de las personas. Esta rutina le permitía estar despierto durante muchas horas al día, lo que él consideraba una ventaja sobre sus rivales, quienes, según su opinión, perdían el tiempo durmiendo. Una de las citas más conocidas que refleja esta mentalidad proviene de Napoleón mismo, quien habría dicho, la guerra se gana en los despachos, pero también en las horas de la noche. Si duermo, mi enemigo avanza. Falleció el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena, un territorio británico en el Atlántico Sur, donde había sido exiliado tras su derrota en la batalla de Waterloo. Santa Elena era un lugar remoto, elegido por los británicos para evitar su regreso al poder. A pesar de estar aislado, Napoleón continuó teniendo una vida intelectual activa, escribiendo memorias y recibiendo visitas de personas interesadas en su figura. La causa de su muerte ha sido objeto de debate, aunque la teoría más comúnmente aceptada es que falleció debido a un cáncer de estómago, una enfermedad que también afectó a su padre. La muerte de Napoleón no significó el final de su influencia en Europa. Su tumba, situada en el Hotel des Invalides de París, fue vigilada por las potencias extranjeras, particularmente el Reino Unido, debido al temor persistente de que su legado pudiera inspirar una nueva ola de ambiciones napoleónicas. Incluso después de su muerte, su figura siguió siendo un símbolo de poder y un punto de conflicto en la política europea, lo que reflejaba el temor que sus enemigos aún tenían de su capacidad para alterar el equilibrio de poder en el continente.